Hola, hoy quería hablar del experimento de la doble rendija, que consiste en lo siguiente. Si disparamos, por ejemplo, objetos pequeños como canicas a través de una pantalla, vemos que se ve reflejado un patrón en la pared trasera tras pasar la ranura. Si colocamos una segunda ranura, se verá reflejado una segunda marca hacia atrás. Nada misterioso. Ahora, si hacemos lo mismo, pero con ondas, con una sola ranura, hará que esto se propague llegando a la pared de atrás, pero proporcionando una mayor intensidad en la parte del centro. Algo parecido a lo que ocurre con las canicas. Ahora, si le colocamos una segunda ranura, las ondas chocan entre sí provocando un patrón de interferencias. La mayor intensidad es en la parte del centro de la pared, que también sería la parte céntrica de la rendija. La diferencia entre materia y onda en dos ranuras es clara. La materia suele formar dos franjas y las ondas forman varias franjas. Si probamos con algo más pequeño como electrones en una sola ranura, no sucede nada nuevo, se comporta como las canicas. El problema llega cuando se lanza en dos ranuras, ya que se comportan como si fuesen ondas. Entonces, lo que se hizo fue probando lanzando electrones de uno en uno, para saber de manera más minuciosa qué es lo que estaba pasando. Pero aún así, su comportamiento fue el mismo, como si fuesen ondas. Es decir, cuando recién es lanzado, es electrón, y cuando se acerca a la rendija, se divide, convirtiéndose en partículas, pasando por las dos ranuras a la vez, para luego unirse y chocar a la pared. Igual esto es en una sola secuencia, otras a veces pasa por una, otras a veces por otra, y a veces que incluso no pasa por ninguna. Este suceso causó mucha incertidumbre. Entonces se decidió poner un dispositivo de medición al lado de la rendija y, misteriosamente, se comportaron como si fuesen canicas, formando dos franjas, solo pasando por una ranura, o sea, ahora ya no se dividían. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Algunos dicen que al hacer este proceso, algo o alguien es consciente de que le están observando y por eso se comporta así. Ahora surgen dos interrogantes. Uno es, ¿por qué al apagar las luces o al usar un objeto para medir la distancia cambia su comportamiento? Y la otra es, ¿por qué las partículas se comportan como si fuesen ondas cuando se le coloca una doble rendija? Desde mi perspectiva, la primera es más fácil de responder. Al colocar un objeto de medición u observación, produce una interferencia neutralizando dicho proceso que tendría que seguir. Cuando uno mira a cualquier lado, esa visión tiene que llegar a ese destino, es decir, tiene que recorrer, es un tipo de señal. En este caso sucede lo mismo. Al hacer experimentos con algo tan pequeño, tanto el objeto de medición o de observación produce interferencia. No hay una salida libre para que actúe como ondas y decide actuar como unas simples franjas en la pared, o sea, como si fuesen simples canicas. Ahora, la segunda, pienso que todo tiene algo de materia. De hecho, hasta la luz la tiene. Puede que todo sea materia, solo que la ciencia no lo comprende como tal. Eso es algo que puede ser cuestionable. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas partículas son parte de las ondas. Por eso puede actuar de las dos maneras, dependiendo de las circunstancias. Al parecer, el tamaño juega un papel muy importante. Cuando son canicas, su patrón es diferente a cuando se lanza algo tan pequeño como electrones. Imagina un río. Imagina que le colocas una doble rendija en el medio de su recorrido. El agua se dividirá para intentar meterse en las ranuras. Una vez que se mete, se vuelve a juntar. Es lo mismo que ocurre con los electrones. Se dividen para intentar meterse en las dos aberturas y luego se unen. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Por qué se comporta de forma aleatoria? Como expliqué antes, a veces no entra en la rendija. Hay otras que sí. Hay otras que entran en una sola.
y hay otras que entran en el otro lado. Son 4 secuencias en este caso. Y esto lo podría determinar como las reglas de la vida. Por ejemplo, el humano tiene limitaciones, no puede volar, tiene una limitada fuerza, puede extender más su fuerza, pero va a seguir siendo limitada. No va a poder tener más fuerza que un elefante. Un elefante no puede ser más inteligente que una persona, siempre y cuando hablemos de una persona normal. Es algo que ya está destinado a hacerlo. Es una regla, una ley de la vida. Y esa secuencia es así, como expliqué con el Big Bang. Cada Big Bang creo que explota de una forma aleatoria. Va a llegar a un punto donde se va a volver a repetir. Pero las explosiones pueden ser, una vez te puede tocarse una persona, otra te puede tocar ser un simple objeto y millones de secuencias más. Eso yo lo llamo una regla de vida que es algo que ya queda así, ¿no? Y no hay vuelta atrás. No se puede estudiar algo que ya está en la cima, en la raíz de todo. Pero se podría plantear otra creencia más. Un ser que está muy por encima de todo, que decide elegir esa secuencia. Que realmente no es tan aleatorio. Esa es otra posibilidad, pero lo veo menos probable porque no tiene bases. En cambio, lo que yo mencioné anteriormente sí tiene un poco más de bases. Me baso precisamente en lo que veo en este entorno de lo que me rodea y cumple una mayor lógica que algo que no lo puedo sustentar con nada. La verdad es que este tema no lo vi tan complejo, como varios lo mencionaban en videos o foros, que incluso les volaba la cabeza. Igual me gustaría ver a alguno que saque un video con otra forma diferente de resolución. Estaría bueno analizarlo. Bueno chicos, este fue el video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.